Muy buenas noches, gracias de nuevo por estar con nosotros en Tertulia de Noche. Esta semana vamos a hablar un poco de la situación económica que vive el país, pero enfocarnos un poco al tema del comercio y a los cambios que se avecinan con relación a la implementación del impuesto de valor agregado conocido como el IVA, lo cual muestra preocupación en algunos sectores, sobre todo que prácticamente todo lo que son servicios y también bienes van a quedar grabados con un 13%, y hemos venido diciendo que la condición del costarricense puede cambiar a partir de ahora porque, bueno, no estamos tan acostumbrados a pagar a que todo esté grabado, y que ahora ya la canasta básica, los alquileres, que si usted va al gimnasio, que si consume después de 280 kilovatios en electricidad va a tener que pagar, que después de 30 metros en agua va a tener que pagar, en fin, prácticamente va a estar todo grabado. Y la condición económica del país que hemos venido escuchando, por lo menos lo que manifiestan algunos medios de comunicación, es preocupante en el sentido de que cada vez vemos que más empresas cierran en el país, hay más despido. Hablan de que a estos meses ya hay más de 1.900 personas desempleadas por cierre de empresas, se avecina el cierre de otras empresas. Vemos reportajes también en medios de comunicación que hablan de que en San José hay mucha desocupación, sobre todo en infraestructura y alquiler para negocios, ¿verdad? Se habla que la tasa de desempleo más bien está en incremento, que un 40% de nuestra fuerza laboral vive la economía informal, que 60.000 personas absolutamente ya se rindieron y no consiguieron empleo, y la tasa de desempleo anda ahí un 13% y resto por ahí, lo cual el índice de pobreza sigue desde un 20 a un 21% y no baja. La situación es preocupante, se habla de que los diputados no van a aprobar todos los eurobonos que pide el país para seguir haciendo inversión y recuperar un poco la economía pública. Pues bien, entonces se habla de que podría dispararse la tasa de desempleo. En términos económicos, como que no hay un panorama muy estable de qué puede ocurrir. Bueno, vamos a ver si esto es realmente así o se está presentando una negatividad muy fuerte en estos términos que tal vez infundadamente está preocupando a los costarricenses, pero bueno, son datos que hay reales, de estadísticas que se generan, y por eso hoy queremos hablar en términos de cómo estamos aquí en el Cantón de San Carlos, en la zona norte, y por eso hemos invitado a representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la zona norte. Está el presidente ejecutivo, Marco Vinicio Solís, y también nos acompaña Mario Esquivel Vargas, que además de ser tesorero, es asesor tributario y mucho conocedor de este tema, don Mario, y con ellos vamos a hablar. Y también sobre el impuesto de renta, que es un tema que quizás dominemos poco a nivel público, pero que ellos, como son los expertos, principalmente Mario en este tema tributario, nos va a explicar de qué se trata. Así que muchas gracias, Marco, y también a Mario por aceptar la invitación de venir a hablar a veces de estos temas que son un poco incómodos y a veces hasta negativos hablarlo, pero no se trata de ser negativo, sino realista, porque uno entre más realista sea puede tener mayor posibilidad de tomar decisiones. Y yo creo que a veces la sociedad nuestra se enfoca en otros temas, ¿verdad? Más hoy en día, hoy en la política, ¿verdad? Seguimos discutiendo de los servicios neutros y que la bandera gay o no gay, que si la iglesia, si el Estado es no católico, temas que me llaman algunas redes sociales muy progres, pero el fondo de la discusión sobre las decisiones que se están tomando en Costa Rica a nivel económico y social, como que la mayoría de lo que decimos la masa no está ahí, la masa está en otra cosa. Pero hace falta estas reflexiones porque indudablemente toca a todos, ¿verdad? Toca principalmente afiliados a ustedes, toca los bolsillos de la gente, los salarios de la gente, las decisiones de la gente, que a veces ve reducidos, digámosle, o ve que invierte mucho, cada vez gasta más y a veces no se explica ni por qué, porque tal vez no tenemos esa formación de estar informándonos sobre qué es lo que pasa a nivel nuestro para uno poder tomar, aunque sea decisiones caseras, pero es necesario, por lo tanto los invitamos para que puedan ustedes sentarse claramente ahí donde está y poder también hacernos nuestros comentarios por nuestra página de Facebook de TVN Canal 14 sobre esto que vamos a hablar hoy. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de parte de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la zona norte. Hoy abordando esta temática que tan oportunamente nos invitas a abordar, pero que no debe ser de desconocimiento de nadie. Realmente muy acertado es de parte de don Mario Esquivel cuando hasta con cierta pasión
expresan la preocupación de que hay muchas personas, por no decir la gran mayoría, que se sienten y hasta se muestran ajenos a todo, pero a todo, absolutamente. Hay temas que son de esparcimiento, que de verdad son muy bonitos y todo lo que usted me quiera decir, pero hay una enorme cantidad más de temas de mucha, mucha trascendencia que realmente tienen que ver con la estabilidad, tienen que ver con el futuro y sobre todo con la parte socioeconómica del futuro de Costa Rica, que pareciera que en ocasiones ni desde el Estado ni hasta nuestra comunidad algunas personas las están tomando con la seriedad, con la premura que deberían tomarse. Y todo esto trasciende en el ámbito de comercio y servicios de cualquier país, en este caso Costa Rica, porque definitivamente basta salir a cualquiera de nuestras calles, sea céntrico o sea fuera del centro, y notar, observar la actividad económica, cómo es que está comportándose hoy. Todo esto es ya el antesalón a lo que viene. Y ahora que don Mario como especialista va a hablar de ese tema tan especial que viene, entonces definitivamente estamos hoy comentando acá un tema sumamente serio, profundo, pero que hay que verlo y hay que verlo de frente. Don Mario, para hablar del impacto del IVA y sobre todo de la renta que ahora entra a regir, bueno, ya estamos a las puertas de que entra a regir y esto, si bien es cierto, para unos es sorpresa, también es un cambio a nivel tributario que normalmente estamos haciendo, donde desaparecen algunas cosas y entran a regir otras. Sí, buenas noches. Mire, esto es preocupante. Yo, además de tesorero de la Cámara de Comercio, soy el presidente del Consejo Regional de Contadores Privados de Costa Rica. Y me preocupa muchísimo no tanto los temas estos. Bueno, sí tienen que preocuparle a todos porque le va a disminuir el poder de adquisición a todos los costarricenses. Pero hay una cuestión más importante. Sus asesores, sus consultores, sus contadores, sus abogados, no saben qué es lo que está pasando. Entraron en un estado de confort, ya que faltan nada más 29 días y nadie quiere saber, nadie quiere darse cuenta qué es lo que pasa. Yo tengo un presupuesto del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y tengo casi 600 contadores inscritos en la zona norte. Todos la mayoría están en un estado de confort. Yo les he venido diciendo en cada capacitación que se les da, que miren muchachos, pónganse vivos, asesoren a sus micros, pequeñas y medianas empresas y sus grandes empresas. Esto no es jugando, es un cambio radical que puede llegar a la quiebra de la micro, pequeña y mediana empresa. Muchos ya están cerrando, otros están saliendo corriendo, por simple el hecho de la factura electrónica, por simple el hecho de aquella famosa ley que entró en la ley procesal laboral, esa fue la que empezó, después hubo la ley de lucha contra el fraude fiscal y otras leyes de esta misma ley del fortalecimiento a las finanzas públicas, es fortalecer las finanzas del gobierno con sus ingresos. Entonces, en este estado de confort, como que se contagió el micro y pequeño y mediano empresario. Y están en algo que no saben qué es lo que viene. Es muy, muy, muy serio. Muy serio, porque usted le pregunta en este momento a un abogado, y entonces cuesta mucho que él pueda asesorar qué es lo que está pasando con los patrimonios, qué es lo que está pasando con valores de activos, cuál es el impuesto del IVA, cuál es el efecto de la factura electrónica, cuál es el efecto de las utilidades en el patrimonio, cuál es el efecto de las rentas de inmobiliarias y rentas mobiliarias. Esto hay que buscar. El contador es un asesor, un consultor, se convierte en un especialista a su cliente. Pongamos serios. Hablemos un poquito, vayamos desgranando toda esta parte, digamos, a nivel... Bueno, ya sabemos el impacto que, bueno, personalmente tiene, ¿verdad? Que prácticamente por todo habrá que pagar un poco más. Pero a nivel de la empresa, digámosle, eso ahí por dentro que vos decías que tal vez los contadores están un poco por allá de los abogados, ese impacto que tiene. ¿Qué significa el hecho de que, bueno, yo soy empresario y voy a cobrar más, ¿verdad? Y de hecho que yo voy a pagar más. Esa plata que recibe, eso no se lo deja el comerciante, eso va directamente para la caja del Estado. Mire, solo las utilidades y el patrimonio. Tenemos por malas costumbres ante un abogado hacer una acta, una sociedad anónima, vamos cualquiera y hacemos una sociedad. Capital social 10.000 colones. Y entonces en este momento tiene 500 millones de colones. Es muy posible que la tributación vaya a mal pensar de dónde fue ese patrimonio injustificado, aumentado. Entonces hay que valorar todas las cuentas de patrimonio y actualizar la parte de acciones, que es el capital social.
eso tiene que asesorarlo en sociedades anónimas. En micros, pequeñas y medianas empresas, a título físico, pues también hay valores que son muy importantes, no solo la renta, ¿verdad?, sino también valores inmobiliarios, valores mobiliarios y rentas al patrimonio. Un ejemplo, persona física que tiene un alquilercito de un edificio para cualquier negocito por ahí. Sí, le va a costar más caro al inquilino, un 13% del IVA, pero al dueño del negocio le va a costar igual de caro, porque él tiene que hacer la declaración de ventas, del IVA, perdón, de ese 13% que le cobró y declarárselo al gobierno. Pero también él tiene que declarar un 15% de ese monto del alquiler. Esos son ganancias del patrimonio, ganancias de rentas inmobiliarias, del mobiliario. Las inmobiliarias, ¿cuál es? Si yo vendo una finca, ¿verdad?, y es una finca que me produce y que la tengo en actividad, y entonces yo la vendo, entonces la tributación me busca el valor inicial de escritura, porque no van a usar ni el valor reportado a la municipalidad, ni el valor fiscal, ni el valor en contabilidad. Van a buscar el valor real inicial de la escritura inicial. Aquella costó 100,000 colones. Que siempre es un valor mínimo. Mínimo. O se la regalaron porque era una herencia. Y ahora vale $1,000,000. Si tiene actividad, paga el 30. Si no tiene actividad, paga el 15. Y entonces, ahora en este momento, usted se lo come en confites, porque esa no es su habitualidad. Pero ahora, con el nuevo, a partir del 1 de julio, aunque no sea la actualidad, paga esos montos. O sea, Mario, mucha gente tiene fincas, ¿verdad? Y no las ocupa en nada, las tiene ahí nada más, a veces las alquila para que alguien siembre, o es un terreno, una propiedad que le heredaron, o la tienen ahí para como servicios pagos ambientales, y por lo general esa gente, lo que le invierte a la finca es lo que ellos quieren arreglarla, ahora tienen que pagar por eso. Bueno, en algunas cuestiones agrícolas, cuando hay producción agrícola está exento, ¿verdad? Y las exportaciones Sí, pero está produciendo. Pero está produciendo, pero si la va a vender sí tiene valores inmobiliarios que pagar. Okay. Igual que los alquileres. Igual que los alquileres, que son rentas al mobiliario, ¿verdad?, en la cual al pagar un alquiler tiene que pagar el 15%. Solamente hay un pero, ¿verdad? Y hay una formulita, solamente si, dice así la ley, que si usted tiene 1 o 2 alquileres, paga el 15%, pero que si usted tiene un trabajador inscrito en la Caja Costarricense de Seguro Social, sigue acumulando la normativa de las utilidades anuales. ¿Y eso qué significa? Eso significa que todo el mundo estamos acostumbrados a pagar renta anual. Entonces, todos nuestros ingresos y todos nuestros costos los liquidamos al 30 de septiembre. Correcto. Ajá, ahora no. Ahora las rentas inmobiliarias es a través mensual, ¿verdad? Y entonces, pero una persona física o jurídica que no tenga otra actividad que solamente sea esa, del alquiler, si tiene una persona inscrita en la Caja Costarricense Social, no lo hace por mes, sino lo hace anual. Hay otra cuestión importante en esto de pequeñas y medianas empresas. Hay mucha gente que no usa el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Para inscribirse como pyme, hay tres requisitos: o la renta, o la póliza de riesgos, y el D-140 de inscripción tributaria. Mucha gente no lo ocupa o no lo usa por inopia. Pero hay un montón de beneficios que, siendo micro, pequeño y mediano empresario certificado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que uno, no paga el impuesto de asociados. 2, ahora si llega y está inscrito a 106 millones de colones por ventas anuales, no paga renta. No paga renta, la pagará gradualmente, pero el primer año no paga renta. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si está alquilando y después de salario base, 0.5 de salario base, no le pasa, está exento del IVA también. El salario está en 426,000 bases. Así es. Más sería como 700,000 en promedio. 640, 650. Para abajo ya no paga. Ya no paga si está inscrito en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio como pyme.
Además es importante ir a inscribirse. es importante. Claro, y es fácil. Qué raro, porque es que ahora vamos a hablar también del tema de la factura electrónica, porque muchos negocios se la jugaban, se la ha jugado ahí que por debajo y que le hacen el toque algunos contadores tal vez. Ahora eso ya es casi que es imposible, ¿verdad? Jugarse un negocio de esa forma. El jugársela así no existe. Ya no existe. La factura electrónica única que va a aceptar la tributación son las que usted acepta. Primero usted las pidió al comercio y usted después viene el equipo de ML y lo acepta, lo imprime y lo tiene como factura de costos o de gastos deducible. Ahora, ¿cuál es el criterio de ustedes? Bueno, eso es a nivel de empresa. ¿Cómo esa relación, digámosle, consumo, actividad empresarial con relación a estos cambios? Desde el punto de vista del comportamiento económico, ¿ustedes creen que esto vaya, digamos, a desacelerar un poco los gastos de la gente y por lo tanto las utilidades también tengan por otro efecto y que esto vaya a tener ahí una complicación a nivel de esos dos ámbitos? No cabe la menor duda, Álvaro. Cualquier situación que genere pérdida de poder adquisitivo automáticamente se refleja en los patrones de compra de cualquier persona, desde el que tiene mucha plata hasta el que tiene menos. Porque algunas cosas en esto generan efectos, llamémosle, equitativos, de cierta forma. Porque si yo tengo un poder adquisitivo fuerte y consumo mucho, bueno, el IVA me va a afectar directamente, como el que consume menos o el que consume poco. El comercio y los servicios es una de los sectores, son los sectores que se van a ver afectados directamente. Porque los patrones de consumo, las personas, por lo menos en un principio, mucha gente va a decir, voy a llevarlo un poco suave porque hey, ahora pago un 13% más de alquiler. Entonces, aquí viene una discusión que don Mario la podría ampliar. Ese 13% de incremento, ¿quién lo va a asumir? El propietario del local, a costa de que podría perder el inquilino que ya no aguanta, y ahí anda circulando, ayer empezó a circular una lista de 93 negocios de Ciudad Quesada que han cerrado, y que 93, muchos de esos, sí, 93, no, pero yo sé que son mucho más, eso está mencionando casi que aquí en el centro, pero si nos vamos al cantón, estoy seguro que pasan de 200 en los últimos año y medio o 3 años. Entonces, el propietario del local, el propietario de la casa, porque también hay materia con respecto al alquiler de casas, va a tener que asumir, bueno, asumo yo el 13% y no le aumento el monto de la factura a mi cliente, a mi inquilino, o simplemente, como muchos lo harán, simplemente si aguanta me lo paga y si no, pues hay que busque otro lugar, porque hay una cierta política ya conocida en nuestro medio, en donde hay propietarios que simplemente la respuesta es si te sirve no, búscate otro y si aguantas, listo, seguís pagando. Entonces, en resumen, el comercio especialmente y los servicios van a sentir el impacto porque esto aquí evidentemente genera una pérdida de poder adquisitivo por un asunto fiscal. O sea, hoy día el Estado te va a cobrar más cosas que antes vos ese dinero lo utilizabas para otras cosas. El poder, la capacidad de ahorro. La capacidad de ahorro se va a afectar. Aparte de que no somos un país de cultura de ahorro, la capacidad de ahorro se va a ver afectada. Entonces probablemente muchas personas ya van a decir, bueno, voy a pensarlo a ver si sigo teniendo cable, si sigo con la suscripción de tal cosa, de esto, de la otra. Entonces usted sabe que estos reacomodos pues generan reacomodos de diversa variedad. Y negocios que, digamos, que uno ve mucho en Ciudad Quesada, que son, digamos, de bares, que comidas, todo ese tipo de cosas que no son la prioridad de uno en un hogar, digámosle, que es para salir a comer. Esparcimiento. Exacto, esparcimiento. Cuando uno hace recortes, uno dice, bueno, tal vez ya antes salía a comer 2 veces por semana, ahora solo una. Tal vez iba al cine, ese tipo de cosas. Y a mí me preocupa, ahora como me decís, 93 y quizás más, es porque definitivamente eso tiene un gran impacto, digamos, desde el punto de vista del desempleo. Es ver por supuesto, más sancaleños sin empleo, y uno se preocupa en el sentido de que qué opciones hay, si en la capital está igual, digamos, la delincuencia está sumando, digámosle, gente desempleada también, hay una economía informal jodidísima que también hace competencia a la formal, que paga todo esto. En esto, Álvaro, Entonces hay un círculo muy jodido ahí
que se puede, digamos, grabar mucho en el sentido de que nos veamos todos deteriorados por un impacto como lo que tiene esto. Claro, tal vez podamos discutirlo más adelante. El asunto es qué van a hacer con toda esa plata. Ese es el punto, Álvaro. Ese es el a tema. nadie le importaría, estoy seguro que a nadie le importaría tener que tributar un poco más. Claro. En el tanto se reflejara en los resultados, en el uso del dinero. Pero desgraciadamente en Costa Rica estamos ante una situación que vamos a tributar más para mantener a un gobierno que come mucho. No solo eso, ya eso estaba viendo que los niveles de burocracia de este país para abrir una empresa es una barbaridad, digamos, a nivel latinoamericano. Digamos que algunos esfuerzos se han hecho, ahí el MEG y otras instituciones Pero no han acortado estamos a ciertas esas fechas, alturas. pero eso no es aquí en este momento lo relevante. Marco, y quiero agregarle otro para tal vez seguir hablando, digamos, ver un poco más los impactos, que fue la noticia reciente que se vio con respecto a los beneficios de las zonas francas, que ya van a poder colocar el 100% de sus productos en el país, digámosle, con los beneficios de renta que tienen, ¿verdad? Las zonas francas. ¿Eso en qué competencia pone a los nuestros? ¿Verdad? Es que esas son políticas que uno dice, por un lado, ¿verdad? Todo lo empresariado local, más amarras, ¿verdad? Hay que pagar más los costarricenses. Y por otro lado, los que no pagan es más beneficios, métase a competir con los que pagan. Álvaro, Entonces, a mí me preocupa porque ya teníamos en el mercado, adicionalmente, digamos, a la baja que puede dar en consumo, es empresas que se dedican más a la exportación, colocando producto en un mercado nacional que para ellos va a ser muy beneficioso, pero sin tal vez completar los requisitos que el gobierno les exige a los nacionales, ¿verdad? No es justo. Hoy día en Costa Rica, la empresa privada formal opera, valga mencionar aquí el refrán, burro amarrado contra tigre suelto, porque de feria hay una serie de condescendencias de parte, y tradicionalmente de parte de nuestro país, para no decir del Estado, en el cual nos hemos abierto a un montón de facilidades que colocan al empresario local, pero sobre todo al empresario autóctono. Aquí me refiero al empresario sancarleño, claro, el que inició su negocio acá o lo recibió por herencia, pero que toda su actividad la genera acá. Hoy día ese empresario, que es el que está en su mayoría en esa lista que anda circulando, si usted se pone a ver ahí los negocios que han desaparecido, en la gran mayoría eran negocios autóctonos, capital local. Cuando usted hace un censo en la calle central, nada más, una muestra que te va a hablar por el resto del país. Cuando usted toma la calle central de Ciudad Quesada y hace un censo del dueño de todos los negocios que usted ve, se va a dar cuenta que ya el comercio no está en manos nacionales. Así como la exportación del café y el banano en algún momento eran importantes, el comercio local, que aquí era importante, hoy está invadido por un montón de otras diferentes fuentes de capital diferentísimas. Las grandes cadenas, los capitales extranjeros, etcétera, también generan que el comercio local se vea seriamente afectado. Entonces, cualquier cadena de esas que tiene negocios en toda Latinoamérica siente una contracción muy fuerte, toma sus decisiones, recoge y se va. Quedó el desempleo. Una textilera alemana, 300 trabajadores, y era un call center, de ese tipo de capitales, muchos golondrinas, ¿verdad? Exacto. Que andan de país en país. Hoy estamos hablando de un 12% de desempleo. Mi criterio personal 13.6, particular, vi ahí el dato. exacto, ya más bien se habla de 13 y resto. Yo creo que una vez que muchos microempresarios empiecen a sentir el impacto de un 13% en lo que pagan de alquiler de local, basta ese impacto para tomar la decisión de mejor cerrar. Y te voy a decir una cosa, el problema no es que cierran, el problema es que todo ese impacto genera más economía informal, claro, porque la gente no vive del aire. No. La gente va a quedar con inventarios, claro, va a quedar con remanentes que de algún modo tiene que salir a deshacerse de ellos y venderlos. Pero entonces, es que eso es lo que ha crecido, porque usted ve en internet es más fácil vender así. Debo bajar a la casa y es que esas son las grandes contradicciones, ¿verdad? Y que bueno, yo no sé si eso tendrá un acomodo económico o no, pero es lo que te digo, pero mientras uno tiene que ver cómo, si asumo el costo del 13 o se lo aplica al otro, lo mío puede ser que tenga que incrementarlo para poder, digámosle, compensar a medias el costo. Correcto. Mientras que otros van a vender más bajo y sin ninguna preocupación a meterme más competencia a mí. Y uno dice, ¿cuál es la gracia aquí? ¿Verdad? No, circule usted por Ciudad Quesada y sea observador nada más la cantidad de veces que usted ve personas que abren la cajuela de un carro, sacan prendas de vestir, sacan cosméticos, perfumería, sacan cualquier cosa que la andan vendiendo ya de puerta en puerta
porque son parte de la economía informal. En Costa Rica el desempleo, ese 13.6, yo no me lo creo, debe ser mucho más, porque muchísima gente, sí. Porque a ese margen no le meten la gente que está en comercio informal. Usted no puede pretender... La semana pasada tuve una gente aquí, bueno, unos exdiputados, ellos dicen que ellos creen que llega al 20%. Por supuesto. Perdón. Usted no puede pretender decir que porque una persona anda vendiendo informalmente perfumes en la calle y que subsiste de eso, usted no puede pretender que esa persona, en términos formales, es un empleado y no un desempleado, porque esa persona no está pagando seguro social, no está pagando renta, esa persona va a estar a la sombra del IVA y todo lo que ahora se pretende ordenar, y entonces yo no podría contarlo como que es una persona que tiene empleo formal. Así es. Todo lo contrario, porque más bien es parte de la gran problemática en la que se han visto envueltos todos los empresarios formales. Al final de cuentas, Hacienda lo que hace es, como dicen, pescar en pecera. De riquísimo, los tengo totalmente delimitados, están inscritos, yo sé quién es Mario Esquivel, yo sé dónde tiene su negocio, su correo, etcétera. Voy, le caigo y ahí mismo lo multo. Y así hace la caja, y así hacen otras instituciones, y entonces esto es terrible. Realmente el empresario formal las tiene todas en contra. Claro. Y una mayor regulación, cada vez más. ¿Y qué están pensando ustedes en la Cámara? Ese tipo de reflexiones. Yo me imagino que algunos empresarios posiblemente están menos preocupados que otros, ¿verdad? Como todo en la vida. Pareciera que sí, definitivamente, y es evidente. Lo que pasa es que yo creo que el que está tranquilo es más para no decir una palabra fuerte, voy a decir nada más por desconocimiento. Pero yo noto muchas personas que como que desconocen la realidad y no se dan cuenta que sí hay un deterioro económico en el 100% de las actividades. Definitivamente. Mario, usted antes mencionó un tema ahí que fue ese no es el tema para hablarlo, pero es bueno mencionarlo, el Código Procesal Laboral. Que yo he escuchado a muchos empresarios que dicen que fue como un cuchillo. Sin embargo, políticamente uno sintió, y conversándolo con Albino, que era más o menos como una negociación entre el sector sindical y el gobierno pasado, porque Luis Guillermo Solís estaba como muy empapado, pero luego que se aprueba, uno escucha a empresarios a decir que eso no les ha beneficiado, digamos, y es algo que pasó y no se dijo nada. Es más, eso no entró en discusiones. No sé si eso todavía es peor aún que lo que viene con el IVA, o se suma a esos dos y hace más grande el paquete. Eso se hace más grande el paquete. Imagínese usted que cuando se aprobó esta ley, había 17 años de discusión. ¿Sí? Se aprobó y la gente volvió otra vez, aquí no pasa nada. Mire, y si hay un problema grande, es con esta ley al limitar a la micro, pequeña y mediana empresa. Dios libre usted no tenga un contrato laboral. Dios libre usted no tenga políticas de la empresa pegadas en la pared. Dios libre no tenga usted contratos o reglamentos de acoso sexual. Dios libre haya discriminación. Dios libre haya cualquier cosita de estas. Porque, es más, cuando usted pone un anuncio para que se contrate una persona, entran 5 o 10 currículum y hay que responderles el por qué. Y si ese por qué no lo satisface, lo pueden llegar a acusar a uno por discriminación. Y entonces hay que tener mucho cuidado. La gente no se está dando cuenta que no tiene ni reglamento interno de trabajo, que no tiene ni reglamento de acoso sexual, no tiene políticas de la empresa, y entonces se está perdiendo todos los juicios porque la ley beneficia al empleado. Así es. Beneficia al empleado porque el empresario no está a rigor con la ley. Porque ¿qué les cuesta tener el muchacho de recursos humanos o el departamento de recursos humanos con esta ley procesal laboral totalmente desglosada? ¿Qué es lo que le hace falta a mi empresa de esto que estamos viendo aquí? Porque para hacer la carta de despido de alguien, una persona, si usted pone lo mínimo, el Ministerio de Trabajo la tiene que aprobar. Y si no, le devuelve el empleado. Con salarios caídos y todo eso. La gente está perdiendo. Yo no sé qué es lo que le pasa al microempresario que no evita esta situación que suma a la parte tributaria. ¿Pero qué es? ¿Eso es un tema cultural o es a veces hacerse la vista gorda para no enfrentar eso? ¿Qué? Cultural ha sido todo. Lo laboral y lo tributario.
Usted recordará que antes era más informal, era más informal la parte agrícola, la parte ganadera, de lecherías y todas estas cuestiones, que le traían a uno una bolsa a final de año, llena de boñiga y un montón de cosillas por ahí, sí, que los auxiliares no les gustaba mucho tocar, y hacer una contabilidad. La contabilidad ya no es para hacer anual. La contabilidad tiene que ser mensual. El pago tiene que ser, y la factura del contador o el especialista tiene que ser mensual, si no, no es deducible. Y entonces hay gente que esto es cultura. ¿Estamos aprendiendo? Sí, estamos aprendiendo a batazos, ¿verdad? Porque la cultura antes era que el mejor contador era el que podía recortar un poquito más. Y ya no existe eso. Ya no se la pueden jugar los empresarios. Y ya hay que afrontar las cosas y las realidades como son. Pero se informan poco, ¿verdad? La verdad es que... Hay una cuestión importante esto. No solo los contadores se informan poco, que antes le decía yo. Nosotros hicimos una invitación a un convenio, a un conversatorio que yo lo di con el licenciado Javier Jiménez en el Consejo Regional del Contadores. Invitamos 50% de contadores y 50% le tocaba a la Cámara invitar comerciantes. Fue muy débil la asistencia de empresarios. Me preocupa muchísimo. Y entonces, los mismos que yo he venido viendo de los 600 contadores que yo represento en esta zona, llegaron 40. Pero bueno, los insto a los contadores a que se informen lo más pronto posible, a que por favor se informen y se conviertan en asesores y consultores. Y que los empresarios les exijan a esa gente que... Porque el contador lo puede meter en un enredito que después es muy fácil decir, sí, sí. Lo que pasa es que, voy a hablar de esto también, me toca hablar por la investidura de presidente. Yo estoy pensando que el comerciante, pagarle a un contador, antes era un requisito. El requisito de presentar la renta, el requisito de presentar el impuesto de ventas. Y echarle recortitos. Ahora ya no se puede. Páguele al contador por sus servicios. Páguele por su asesoría, por consultoría. No lo tenga relegado. No. El contador ahora se le va a convertir en su asesor principal, en sus conocimientos principales, porque de ahí hacer los cambios legales a su patrimonio, a su infraestructura de activos, en cuanto a asambleas y libros de asambleas y libros de juntas directivas y libros de accionistas que le toca al abogado, primero coordine con su contador. El contador va a ser su asesor, y si el abogado y el contador no están preparados, lo van a llevar a la quiebra. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Pueden dejarnos sus comentarios en nuestra página de Facebook, TVN Canal 14, sobre este tema. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Bien, seguimos compartiendo con ustedes en Tertulia de Noche, hoy conversando con Mario Esquivel Vargas, asesor tributario y también tesorero de la Cámara de Comercio, al igual que con Marco Vinicio Solís, presidente ejecutivo de la Cámara. Hablemos un poco de Ciudad Quesada. ¿Cómo están viendo el panorama de Ciudad Quesada en temas de alquiler, de desocupaciones o ocupaciones comerciales con todo esto que estamos hablando? Claro, Álvaro, y lo que vamos a comentar en este momento es de frente a lo que viene con un incremento del IVA en precios de alquileres. Primero que nada, si yo fuera un propietario de un alquiler, de un local comercial, llamaría a mi inquilino para renegociar y decirle, mira, ¿cómo andamos? Mejor voy a ayudarte para que te quedes conmigo. Bueno, si estamos hablando de alguien que es paga, que es buena paga, ¿verdad? Y todo, y que todavía no esté tan estresado económicamente. Pero yo estaría buscando renegociar, porque en este momento, ya con lo que viene del IVA en los alquileres, pues eso, pretender que lo asuma el inquilino es un poco complicado, porque en muchos casos, que son miles de casos, basta ese incremento para ya darse cuenta, para ya terminar de convencerse de que la actividad que se genera ya no es interesante, ya no es atractiva. Porque hoy día hay decenas de miles de pequeños negocios que lo que están es operando apenas en punto de equilibrio o inclusive un poquito más abajo,
Y hay muchos que lo que están haciendo es viviendo del circulante que tenían en inventarios, en materiales, y que entonces lo siguen procesando, lo siguen vendiendo, pero cada vez pueden comprar menos para reponer inventario y todo eso. Ese es el primer reflejo, esa es la primera señal que cualquier empresario tiene que darse cuenta. Y si yo estuviera pensando en construir locales de alquiler en este momento, lo pensaría 1000 veces más, porque la realidad ahí está palpable en la calle. Marco, y ese tema del precio es importante, porque la otra vez conversábamos que aquí el precio del alquiler es muy caro en Ciudad Quesada. Es correcto. Notoriamente, a nivel de Costa Rica, notoriamente en San Carlos, el alquiler es carísimo. En algún momento, y lo he comentado en otro programa, una persona el año pasado o el antepasado mandó una foto de un local bonito, con buen frente, en una calle en el centro, una calle muy céntrica en Madrid, que decía se alquila, y la cantidad de euros estaba muy por debajo en colones de lo que aquí usted paga por cualquier local, así. Entonces, perdón, entonces se sabe, hay locales más caros que en el centro de Miami. La filosofía de cobro de alquileres en Costa Rica, pues debe analizarse muy bien, porque a final de cuentas la transacción de un alquiler de un local es un acto privado. Pero es que hay mentalidades que dicen, voy a hacer esto, voy a alquilarlo y con eso vivo. Entonces, se ve como un salario para vivir. Es correcto. Y entonces se sale cualquier realidad. Amén del impacto que va a tener ahora con el IVA, donde sí van a tener que ver cómo se ponen de acuerdo con el inquilino en cuanto a ese impuesto que viene. ¿Se lo recargo al inquilino que ya va a reventar? O mejor renegocio, lo asumo yo, no se lo incremento, sí lo pago. Y a final de cuentas, si yo soy propietario de un local que lo tengo libre, que no le estoy debiendo nada al banco, debería repensar el monto que estoy cobrando. Y conoce casos ya que sí lo han hecho. Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, si hay gente que tiene conciencia de que es mejor bajar que no tenerlo desocupado. Sí, también se sabe, muchos empresarios me han dicho que han logrado renegociar, que han logrado replantear el monto del alquiler, y entonces eso pues en buena hora. Yo a eso le llamo sentido común. Yo prefiero tener un inquilino constante que me paga todos los meses que estar con la zozobra de que el que tenía se me fue, espero que venga otro, porque al final de cuentas los locales se queman, como dice uno popularmente. Hay puntos, hay calles enteras que se queman, y se queman de un año a otro, en donde usted llega y pone un negocio bueno y todo, y no siente el efecto. Entonces, el impacto de esta parte fiscal también se va a reflejar en los precios de los locales. Lo sensato de nuestra parte sería sentarse a renegociar. Es mejor un cliente que me paga todos los meses a estar tanteando con 5, 6, 8 clientes en un año, ¿verdad? Y sí, se sabe de más de 125 locales que han cerrado. La lista esa que mencionaba temprano, de 93, sí, pero se sabe que son muchos más. Y esos 125 son locales en Ciudad Quesada. Ciudad Quesada, pero muchísimo. Sume San Carlos, vaya usted a cualquier distrito. Sí, uno vaya ve, se alquila. Exactamente, inclusive, es curioso, he visto muchos locales que están cerrados y no dicen ni se alquila, ni se vende, ni se cambia, ni nada. Eso también llama la atención, porque se sabe que hay una contracción económica muy fuerte. Sí, cuando hay contracción es menos inversión, ¿verdad? ¿Qué decisiones usted como asesor se tiene que tomar ante todo eso? Personalmente, hablemos de los televidentes, ante lo que viene. ¿Qué es lo que hay que revisar financieramente? Porque a veces no queremos cambiar el estilo de vida. Claro. Yo siempre he dicho que a partir de julio el estilo de vida del costarricense va a cambiar, pero desgraciadamente no lo queremos reflexionar, no lo queremos ver, y lo que hacemos es meter la tarjeta de crédito, ¿eh? Así es, va a haber recesión, va a haber una disminución del poder de adquisición. Por supuesto que el que vive de alquileres en casas y apartamentos y edificios tiene que analizar muy bien, porque además del IVA, tiene un contrato de alquiler en la cual va a querer también que se le suba. Así y además de eso, el IVA y el contrato de alquiler del aumento, pues va a tener que pagar un 15 o un 30% de renta inmobiliaria. Y entonces eso va a tener que sentarse con numeritos, porque si no le va a hacer otro local desocupado sumando los 125 locales que hay aquí. Los empresarios o los administradores de empresas en banca y finanzas creíamos que el gobierno se iba a venir por otro lado, que se iba a venir por disminuyendo el aparato del Estado. Y el gasto. Y el gasto, que iba a venir en la reactivación económica de la micro pequeña empresa, porque esos famosos fondos pymes y esos fondos
que hay en todos los bancos. Banca para el desarrollo. Y banca para el desarrollo, eso no existe. Hay fondos, hemos averiguado que hay fondos en diferentes instituciones que no son reembolsables, pero no los dan. Correcto. Y los gerentes me están oyendo, gerentes de diferentes instituciones, de cooperativas y bancos del Estado que me están oyendo. Eso es verdad. No lo quieren dar, es un negocio. Colocar Pero su hay plata. miles y miles de micros, pequeños y medianos que necesitan ese dinero. El mismo Ministerio de Economía, el mismo municipalidad, a través de la municipalidad, la misma IMAS, INA y todas esas cuestiones, les han venido dando fondos fondos no reembolsables y no los quieren dar. Y es que la municipalidad también les mandaron una advertencia, no pueden crecer más de 4.79 el resto en su presupuesto. Lo cual la obra pública va a tener va a haber un impacto también ahí en cuanto a inversiones. Sí, pero ¿qué va a pasar con las municipalidades cuando esta renta inmobiliaria afecte a todos los comerciantes? Es muy posible que el director tributario ya esté pensando y se esté frotando las manos y va a tener que aumentar. Porque ¿cuánto tenemos declarado nuestros bienes ante la municipalidad y en cuánto nos va a costar? ¿Entiende? Entonces, eso es una oportunidad, que eso no es tapar el sol con un dedo. Ya Leonidas seguro lo tiene hasta pensado. Ver cómo revisa las declaraciones del impuesto de bienes inmuebles y solo que aumente un 20% la capacidad de ingresos de la municipalidad supera ese que usted dice. Entonces, ¿en cuánto declara usted? Claro, todo eso nosotros nos vamos a tener que, por supuesto, adicionalmente, vamos a tener que entregarlo. Entonces nos van a cobrar impuestos, nos van a cobrar alquiler, aumentos, nos van a cobrar, después de 2.80 de luz, todos los comerciantes que alquilan más de 24.000 colones, Sí. eso es un promedio, ¿no? de 30 metros cúbicos en todas las asadas y en todos los acueductos y alcantarillados, también. hay que pagar IVA. Entonces, señores, en estas circunstancias, no solo las familias, no solo el micro, pequeño y mediano empresa, tiene que agarrarse con su contador o con su asesor financiero y decir que va a disminuir. Pero se le va a afectar. Hay cosas que yo les he hablado. Mire, a veces sí, usted antes lo habló. Antes había la posibilidad, antes, de ir a un restaurancito con la familia y comerse 40.000 colones. Y entonces usted paga con la tarjeta o paga en efectivo, sale y se va. Y entonces yo le he dicho a la gente, ¿usted sabe cuánto le regala usted al comerciante? No pidiendo factura. 10% de servicio, 13% de IVA. Y digamos que un mínimo de un 30% de utilidad. ¿Cuántos somos ahí? 53% el solo hecho de salir usted de un restaurante o de un bar y no pedir la factura. Y el otro, por supuesto, que se frota las manos y que echa. Pero colaboremos, pidamos la factura, por lo menos Sí. para hacer menos el soporte. Y otra cosa que también algunos negocios no tienen datáfono, que también eso ya casi es, bueno, Es una pero, obligación. pero hay negocios que no tienen, todavía llega y mira, ¿cuánto les pagan? No, mira, es que es solo efectivo. El tener datáfono con un banco, los bancos van a tener que renegociar. Hay una comisión de costo de ese Sí. datáfono. Hay un costo del datáfono. Y hay una retención de impuesto por las cosas que viene, porque la tributación quiere impuesto por adelantado. Esas retenciones son un crédito al declarar renta o ventas todos los meses. Pero es algo también que tienen que tener mucho cuidado. Esta es una zona rural en la cual mantenemos, que son otros cantones que ven el hermano mayor San Carlos, pero están los Chiles, Upala, Guatuso, Río Cuarto, Zarcero, que están totalmente en desconocimiento de esta normativa. Cuesta mucho ya en 29 días salir en pura carrera a dar seminarios y dar clases de cultura y dar clases de Sí. un montón de cosas para que vuelvan a reactivar la economía. Hay mucha gente, no solo en San Carlos, en todos esos cantones que nombré, que piensan que siguen vendiendo su vaquita y su lechita y su quesito. Bueno, aquí nos ven hasta en, ¿cómo se llama? En la zona de Los Santos. Sí, imagínense. En las partes rurales les va a costar mucho porque hay mucha inopia.
Yo lo siento mucho, pues es mucha inopia. Pero que si sus contadores de esas zonas no quieren capacitarse, pues nos vamos a tener un doble efecto. Sí, aquí lo que hay que hacer es, bueno, en el caso de la Cámara, ¿qué está haciendo? ¿Están ustedes siendo perceptivos a los comerciantes que quieran arrimarse? ¿O qué está haciendo la Cámara ante esto? Por supuesto que siempre estamos de puertas abiertas. Esto es un asunto, es una coyuntura, no es particular de un distrito X, esto es nacional. Hay un escozor grandísimo en este momento porque no hay signos ni siquiera mínimos de reactivación económica. El sector privado estamos muy disconformes, estamos muy molestos porque no importaría la regulación tan grande que hay en Costa Rica de por sí, no importaría la reforma fiscal, no importarían un montón de cosas si los resultados también se estuvieran viendo. No importa que yo pague un poquito más de impuestos si estoy teniendo una gran, amplia y variada forma de encontrar salidas alternativas para hacer crecer mi negocio. Pero todo lo contrario. O sea, tanto en esta Cámara como en todas las cámaras estamos sumamente preocupados por el hecho de que no hay ni siquiera la más mínima, el más mínimo asomo de reactivación económica. Claro. En la parte del comercio existe una característica que el comercio por sí solo no puede hacer grandes cosas para cambiar su situación. Sí puede ser mejor en redes sociales, sí puede mejorar en mercadeo electrónico, sí puede ser efectivo y eficiente en la parte de creatividad, innovación y todo eso que suena muy bonito en un montón de cursos. Lo que pasa es que el comercio y los servicios van anclados a los demás sectores. Claro. Entonces, si el sector construcción crece, que era el único que estaba creciendo y ya decreció, sí. Si el sector construcción crece, contrata más mano de obra, estas personas salen y adquieren más productos. Y así todos los sectores, no hace falta analizarlo demasiado. Entonces, en la parte del comercio, nosotros, comercio y servicios, sobre todo, como lo dijo don Mario, le estamos diciendo vehementemente a todos nuestros miembros y a toda la comunidad, por favor, asesórense, estudien, analicen, pregunten, porque la parte sancionatoria, la parte de multas, que es que se ocupan varios programas de estos para entrar en las diferentes ramas de todo lo que esto genera, la parte de multas en la primera entrada va a obligar a muchos micros a repensar qué van a hacer, porque hay multas sobre un tema en particular, pero un negocio pequeño podría estar infringiendo en varios temas simultáneamente. Sí. Y entonces, ya porque te multaron en una cosa, no te van a perdonar además. Va todo junto. Y al ir todo junto, no tienes la capacidad económica de enfrentarlo. ¿Ves? Mire, ahorita es de preocuparse también que la tributación tiene un sistema inteligente. Sí, es una copia española, pero vienen reglamentos, ¿verdad?, del IVA, vienen reglamentos de renta, vienen listas de medicinas, vienen medicinas agropecuarias, vienen también listas de la canasta básica. Sin embargo, del 18 para acá hay una canasta básica que paga 13 a muchos artículos, que ya endureció la canasta a muchos y la economía. Y entonces, de cada familia, pero también los abogados, vea por ejemplo los abogados, contadores, y todos tenemos que todos los servicios y todos los bienes están grabados con el 13. Pero los abogados algunos abogados que manejan algunos fondos, tienen que inscribirse a los FEP. Los prestamistas, esos que andan en la calle, tienen que inscribirse en la SUFEP, porque en la próxima reactivación o actualización de datos en los bancos, es un requisito estar inscrito en la SUFEP. Y entonces por ahí como que hay algunos que o va a ser más informal o más formal. También hay otra cuestioncita aquí en lo que se llama la obligación de las sociedades. Hay que declarar al Banco Central a partir de septiembre todos los beneficiarios y socios. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen y por qué cambiaron? Entonces por ahí es que la ley de va a ser más contra el fraude fiscal va a ser muy transparente. Entonces el Banco Central va a agarrar accionistas y todos los accionistas y todas las sociedades. Ya sociedades anónimas no hay, todo el mundo va a saber quiénes son los socios. Así es. Ya secreto bancario ya no hay, es mentira. ¿Ah? Ya todo está... Ya son sociedades expuestas. Todo se expuso.
Toda la información se expuso. Y entonces hay gente que todavía no está creyendo esto. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. La ley del fraude fiscal, la ley sobre los estupefacientes, la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas. No la enreden. La ley de fortalecimiento de finanzas públicas son con nuestras utilidades financiar las finanzas públicas. Pero hay una cuestión importante. Esta ley, todo el mundo piensa que es solo IVA. Todo el mundo pensó que era solo factura electrónica. Y no, pongámonos bien, porque la renta viene durísima. En utilidades al patrimonio, en rentas a las inmobiliarias, en rentas mobiliarias y todavía estamos en ascuas. No han salido los reglamentos de esta ley y faltan 29 días. O sea, hay que correr más cuando Y salga, le pongo todavía. encima la corona. Ley de extinción de dominio. ¿Viene? ¿Ah? Yo no sé si irá a venir o si no va a ir a venir. Pero Dominio cuando público. hablamos de esa parte de la ley de extinción, donde usted va a tener que justificar por qué tiene lo que tiene, Sí. donde hay gente que dice que prácticamente primero te lo van a quitar y después te van a preguntar, ¿verdad? Entonces, vea cómo el marco regulatorio cada vez es más complejo, es un tejido cada vez más rudo y el sector privado es el que está en medio siempre. Y acomodarse esa camisa de fuerza tendrá que acomodarse, pero a veces pasan muchísimos años para ese acomodo. Y en esos acomodos varios mueren. Claro. Tendrán otros, pero van a haber heridos, muertos y otros se meterán, pero siempre hay consecuencias con base a esas camisas. Por supuesto. Yo espero que San Carlos, y la gran preocupación, uno espera ver el comercio de uno fuerte. Todos ocupamos ver gente empleada, gente trabajando, pero esa conciencia que usted hacía de la gente que alquila locales, digamos, usemos el sentido común. Por eso es importante hablar de estas cosas. A veces nos centramos en temas banales y temas que no tienen que ver nada con lo que realmente está pasando, ¿verdad? Nos gusta estar ahí más chismeando que estar informándose. Y después cuando nos topamos con todo esto de frente es cuando nos llevamos lo que dicen popularmente un semillazo y no lo soportamos, Claro. porque no nos preparamos. Pero hemos mencionado solamente los costos de los alquileres, pero también hay servicios profesionales, hay servicios de todo Sí, tipo claro. que también deberían replantearse en sus costos. Abogados, las tablas, médicos, esas listas de precios, turismo, las tablas de precios que algunos colegios ponen, etcétera, etcétera, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. En el escenario económico de absoluta contracción que estamos viviendo. Yo creo que hay que replantearse muchas cosas, no solo estar dentro de la soga esta del cobro de impuestos que el gobierno cada vez, ojo, cobro de impuestos cada vez mayores, pero un marco regulatorio cada vez monstruoso, o sea, cada vez más grande. Bueno, muchas gracias a Marco Vinicio y a Mario Esquivel. Más bien, las puertas de ese programa están abiertas para cuando quieran venir a hablar de otros temas. A mí me parece Muchas que gracias. también es importante que la gente en su momento pregunte, ¿verdad?, sobre algunas cosas, porque definitivamente estar informado prepara mejor a la gente, incluso le da pistas para buscar qué hacer, porque a veces la desinformación es que no dan el paso, porque no están entendiendo y hay que hacer entender a la gente. Entonces, este programa está abierto, Marco, y Claro. Mario igual para cuando quieran asistir. Y a ustedes también le vamos a agradecer por habernos acompañado. Recuerden que este programa son los miércoles y los domingos. Ojalá lo recomienden o lo puedan ver en YouTube o lo puedan ver en Facebook y le recomienden a propietarios de negocios y comerciantes que por favor se informen, igual que el público general, de hacer conciencia de todo lo que viene. Y cualquier cosa, ahí está la Cámara de Comercio, Industria de la Zona Norte, en Ciudad Quesada, para que ustedes se arrimen y los puedan ayudar a por lo menos ver cómo se esquiva un poco o afrontar este vendaval que viene duro. Correcto. Y que hay que hablar la realidad, viene duro y hay que prepararse. No es para asustar a nadie, es para buscar qué hacer y buscar apoyo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien. Buenas noches.